Y bien, viva Cristo Rey. Para todo el mundo aquí desde Fusagasugá, Colombia, y con la doctora Jacqueline Prieto transmitiendo por este canal Cristo Rey, Ontario, California, desde Fusagasugá, Colombia, Bogotá, Colombia, y con nuestra técnica en la radio Chirley Marta Aragón. La doctora Jacqueline Prieto está con todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo nuestro Señor, en el día de hoy 8 de febrero. Maravilloso día, maravilloso todos los dones que Dios nos ha regalado. Aprovechando este ratito maravilloso, bonito, de alegría, con una rumba criolla que escuchamos hace unos momentos, la doctora nos va a dar ese programa bonito, ese programa tan especial de reflexión del ser en el hacer. Mi querida doctora Jacqueline Prieto, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, gracias, padre. Aquí encantada de volver a compartir estas pedacitos de nuestra cultura, ya que tú estás hoy en Fusagasugá. Fusa, así lo conocemos aquí en el interior, se le dice solo Fusa, pero Fusagasugá, queridos oyentes, es uno de los lugares, además de mi querido país, que tiene también sitios muy hermosos. Tiene un clima muy cálido y como lo perciben ahí en las imágenes, súper agradable. Entonces, muy, muy, muy buenos días, queridos oyentes. Contenta de compartir un día más esta experiencia tan gratificante de reflexionar del ser en el hacer. Miren las imágenes, queridos oyentes. Y luego en Facebook cuando la puedan ver, porque quienes no pueden en este instante, pero recuerden que queda grabada nuestras reflexiones del ser en el hacer, y ahí estamos viendo parte de nuestra cultura, que en ese sonar, esa música muy bonita. Muy bien, la tierra de los Sutagaos. Y recomendaciones para la gente de Colombia, que llamemos Fusagasugá, porque a veces al decir Fusa se confunde con otro pueblito cercano de Bogotá que se llama Funza. Mis queridos oyentes, radioescuchas, televidentes de Cristo Rey, Ontario, California, para el mundo entero, con la doctora Jacqueline Prieto. Este es su programa de reflexiones del ser en el hacer. No teman, no tomen miedo de llamarnos al 311-575-9489 haciendo sus preguntas pertinentes. Gracias, padre. Volvemos a repetir, 311-575, ¿qué? 9489. Yo estoy simulando que la gente que nos escucha demora a veces un poquito en escribir, entonces por eso nuevamente lo repetimos. Correcto. Qué rico volver a saludarles, como decíamos. Hoy quería, antes de entrar en el capítulo que estamos trabajando, saludar a nuestros nuevos oyentes, a los que se vinculan el día de hoy, lunes 8 de febrero. Desearles los mejores deseos y éxitos, salud en compañía de sus familias y demás. Recordemos que hay un virus que nos está terminando poco a poco. Estamos aportándole a esa extinción humana y si no tenemos los protocolos de autocuidado,
va a ser muy delicado. Ya se me fueron otros 2 personajes muy allegados, entonces cada vez que pasa me angustio, pero como decíamos, la vida tiene una razón de ser y dentro de ellas debemos aprender también a morir. Nuestros antepasados, nuestras culturas siempre hablan del lujo, del placer de vivir, y hay un concepto que quiero que trabajemos hoy, que se ha vuelto tan popular, que es la normalidad. La gente en medio de la angustia no hace sino decir cuándo vamos a volver a la normalidad. Entonces, mis queridos oyentes, desde Cristo Rey Radio TV Ontario, California, y desde los países que nos están escuchando, y desde Bogotá, Colombia, donde me encuentro, sí quisiera invitarlos, además de las reflexiones del ser en el hacer y el libro del Principito que estamos analizando desde ese psicoanálisis individual, para repensarnos también desde a qué llamamos normalidad. Nos han adaptado tanto, o nos hemos adaptado tanto a la vida, que nos parece normal todo y queremos volver aún atrás. Y recordemos que como seres humanos nos adaptamos a las situaciones, nos adaptamos a las nuevas expectativas. Y cada día es una nueva expectativa. Dar gracias a ese Dios, al Ser Supremo que usted considere que tiene la oportunidad de abrir los ojos. Recordemos que cada uno tiene, decía un filósofo humano de mis abuelos, que uno llegaba con fecha de vencimiento, solo que no la veíamos porque no seríamos capaces de afrontar la muerte. Entonces, que sea esta la oportunidad, mis queridos oyentes, desde cualquier rinconcito del planeta Tierra que nos esté escuchando, para reflexionar sobre el concepto de normalidad. Ya les comparto acá la pantalla para ver el término para quienes puedan luego verlo a través del live, poder comprender eso que llamamos normalidad. Y Foucault, como decía, por ser psicóloga social, me lo encontré en el camino y me ha llamado la atención su forma de narrar o de escribir. Y dice, en Michel Foucault, el concepto de normalidad es un concepto central, al punto de decir que para Foucault todo el proceso de modernización es un proceso de normalización. Una nueva normalización significa que el Estado va a diseñar o pretender diseñar los gestos, el lenguaje, las condiciones, la colectividad. Entonces, espero me logren comprender que al hablar de nueva normalidad, ya nos van a decir qué hacer o qué no hacer. Y es mejor que aprendamos dentro de ese ser o hacer cómo podemos nosotros valorar la vida, valorar a ese ser que tenemos cerca. Y algo que de pronto no hemos podido comprender es que no hay normalidades, hay adaptaciones, y esto es lo que el ser humano hace. Lo hablábamos en un momento, que la historia nos ha mostrado cómo cada país, cómo cada más que todo es cada país ha tenido una experiencia de colonización diferente. Y esa colonización, si nosotros la retomamos desde la historia, no muestra nada de normalidad. Nos ha mostrado un proceso evolutivo que nos ha llevado a lo que hoy llamamos modernidad, posmodernidad o contemporaneidad, según los entendidos en los conceptos en la historia. Entonces, la reflexión que quiero invitarles a partir de esta semana es que no nombremos tanto algo que no sabemos que es normal. Y intentemos no decir que esperemos que vuelva a la normalidad, porque este virus o esto que estamos pasando no va a cambiar las expectativas que usted tiene de lo que traía y conocía como vida. Entonces, para irle aportando un poquito de lo que llamamos salud mental, entonces aquí viene la reflexión. ¿Qué debo hacer entonces para no hablar de normalidad? Nuevamente valorar el día que tiene,
valorar a los seres queridos que lo pueden acompañar, pero que como a través de este virus hay países que están ya superando la tercera pandemia, nosotros hasta ahora estamos en la segunda y todavía no sabemos qué nos espera, aunque para Bogotá, el interior como tal, ya salimos de la alerta roja, pero estamos en ese proceso de si nos descuidamos, si no tenemos cuidado con el autocuidado, pues vuelve otra vez a alterarse en los procesos de salud y no tendrían dónde atendernos. Entonces, para mí sí ha sido importante esta crisis porque nos ha mostrado otras formas de pensarnos y de relacionarnos. Y que aprovechando también las reflexiones del ser en el hacer, tenemos que pensarnos que como seres sociales no necesariamente tenemos que tocarnos, besarnos y demás, a lo que sí es a eso que la gente hace mención de una normalidad donde nos abrazábamos y nos besábamos, pero que ya no se va a dar, es cómo podemos nosotros generar unos nuevos lazos afectivos que permitan confiar en el otro. Hay una época de crisis, claro, de valores, de principios, de como lo quieran llamar desde cada país. Respecto a la salud mental, teniendo en cuenta que el querer, pero ya lo leo por acá que lo acabo de revisar, y dice así: con respecto a la salud mental, teniendo en cuenta el querer lo que se entiende comúnmente por normalidad, es decir, no post-COVID, la pregunta es, ¿acaso la virtualidad no es otra forma de contacto lo suficientemente asertiva como para anhelar volver a una tradición ya muerta en la cual se pretende contener el contacto físico? Pues es pregunta y es respuesta, porque como dice ahí mismo, estaba diciendo que la normalidad se tiene como el besarnos y el tocarnos, pero que llega una pandemia en la cual hasta ahora no hay post, todavía no se puede decir que es post-COVID, porque a nosotros todavía nos falta como Latinoamérica o ciertos países del interior o de Latinoamérica que pase la tercera ola. Nosotros todavía no hemos podido. Si no, somos subdesarrollados, esa es una ventaja, que como en la parte desarrollada vemos qué está pasando, entonces aprendemos de ellos. Esa es una ventaja con la tecnología. Y lo que estaba mencionando era darle una posición a la tecnología. Estos medios son los que nos están acercando y es, por ejemplo, los que nos están haciendo ver que la familia está ahí, que ya no la puedo tocar, pero la puedo ver. Claro, cuando decía de la normalidad es porque hay una crisis de criterios y demás, cuando dicen volvamos a la escuela, volvamos a... Entonces yo decía, ¿cuál es la prisa de verdad de volver a la escuela? ¿Sí será que queremos volver a la escuela o más bien queremos la escuela como un jardín, una guardería? Entonces, dentro de esos análisis y reflexiones, siento que es donde la pedagogía y la educación entra a jugar un papel muy importante. Pablo Freire lo decía hace mucho tiempo con la educación y debemos de pronto, si hay por ahí alguno de lo de Chile, me gustaba un lema que ellos tenían, con ciudad educadora. Porque más bien en estos momentos de crisis y de lo, entre comillas, llamada normalidad, los humanos no nos ponemos a reflexionar sobre qué es lo que realmente debemos ajustar para promover para ese cada día. Si nosotros aprendemos a vivir ese día, pues habrá un día mejor. Pero si estamos pendientes en que haya una nueva normalidad, y valga la redundancia porque es que así lo dice la gente, los medios de comunicación y demás, y yo decía, pero ¿cuál nueva normalidad es la que esperan que no va a poder volver? Cuando dice la gente, con todo el respeto que me merece, no serían una nueva normalidad, se han adaptado y esa adaptación le está permitiendo a la gente poder atender farmacias, restaurantes, sitios de salud y demás. Entonces, cuando dice la pregunta, ¿acaso la virtualidad no es otra forma de contacto? Es, gracias a la virtualidad, no quiero que hablemos mal de ella, porque primero, cuando las estudiantes hablan de que ahora estoy recibiendo clase virtual, no es cierto que esté recibiendo clase virtual, es que la situación nos está haciendo generar clases
ahí sí, sincrónicas y asincrónicas. Sincrónicas, que es lo que estamos en este momento de pronto haciendo y que usted puede ver a través del enlace una presentación, además de escucha visual. Pero cuando se habla de virtualidad es un modelo pedagógico totalmente diferente. Entonces lo que nos falta de todas maneras sí es leer un poquito sobre eso que nos hablan los significados, porque nosotros gracias a la virtualidad es que hemos salvado vidas. Si la virtualidad no existiera, los medios tecnológicos, las herramientas, habrían más muertos como en la época de la pandemia de la peste negra. Entonces, cuando nos dice otra vez la persona, la suficientemente asertiva como para anhelar volver a una tradición, el problema es que esa es la reflexión que estoy intentando hacer. La tradición a veces no permite ver otras oportunidades y nos volvemos, como usara un concepto, me perdonan quienes manejan otros lenguajes, porque el inglés a veces tiene solo una forma de interpretación, mientras que el lenguaje español pues tiene diversidad de conceptos. Y a lo que nosotros llamamos tradición, es como si la vida fuera tradicional, y no es tradicional. Uno nace, crece, se reproduce y muere, no, tampoco. Cada uno tiene unas formas de ser, y es volver a esa tradición. No se puede decir que ya está muerta, sino que cada cultura promueve unas acciones que las hacen que se permanezcan o no. Entonces podríamos decir, el padre, gracias a que está por allá, pudimos escuchar una tradición que es la música. La música es súper divina, pero hay ciertas cosas que no pueden dejarse pasar como tradición. El vivir no es una tradición, el vivir es una oportunidad. Entonces luego dice, bueno, con respecto a la relación de familia y las respectivas emociones, en el cómo la tecnología permite prácticamente viajar en el espacio, es pertinente recordar los extremos que ahora ya ocurren. Por ejemplo, una mujer que ha perdido a su hija, es decir, falleció, se reencuentra con su hija avatar por medio de realidad virtual. Es decir, un reencuentro post-muerte, pero no sé hasta qué punto engañar a la mente de esta manera es perjudicial para la salud mental. Es una buena oportunidad para reencontrarse, pero al observar el video de esta mujer es inevitable no pensar en algo un poco mórbido. Me parece interesante el apunte en el chat, porque ahí es donde vuelve a jugar la salud mental. Si yo vengo pensando desde esa reflexión del ser en el hacer, si yo considero que todos los días son iguales, pues ahí es donde entiendo por qué la gente se aburre tanto con lo que hace. Y el libro del Principito lo puse en una posición, no para que sea como un fetiche o para que sea una bandera, sino para aprender a leer. Luego podremos poner otros libros que nos motiven a ser humanos, pero también a valorar lo que hay. Y desde el psicoanálisis, ese libro lo que pretende decir es cómo las personas se construyen a partir de otras. Solo que como es una metáfora, y desde esa metáfora habla desde analogías, como lo hablábamos la sesión pasada, entonces el vivir realidad, la suya, la que está escribiendo, o la mía que estoy leyendo. Y entonces me dice, ay, pues la realidad es que con usted no se puede. Y entonces ahí fue donde le dije, por eso, con ese punto quiere decir que hay realidades. Y no puedo obviar las realidades. La realidad del padre que está ahorita en Fusagasugá, la realidad mía aquí en Bogotá, y de cada uno de ustedes que se vincula a través de, gracias a esta tecnología. Entonces siento que lo que nos está invitando la pandemia es a que no veamos la vida tan normal, sino al contrario, un regalo que tenemos para vivir cada día, y que si le prestamos atención y reflexionamos en cada instante, puede darse una satisfacción muy interesante. Entonces, si usted ve el día como si fuera todos los días igual, pues me explico entonces por qué los calendarios, que por aquí tenía uno,
Entonces yo digo, ve, y si el calendario tiene hojitas, entonces si todo es normal no debería haber sino una hoja y el día seguir igual. Ahí es donde no entiendo. Pero cuando ya leo desde Einstein, que habla de que el tiempo es relativo, entonces sí hay un tiempo. Por eso usamos relojes, porque los relojes nos dan la oportunidad de medir el tiempo. ¿Y cómo medimos nuestras acciones? Con las reflexiones. ¿Y qué reflexionamos entonces? Pues eso es lo más interesante, que cada uno desde su realidad encontrará a ese otro con el cual puede generar un diálogo. Y ese diálogo es donde no tiene forma de negarse o de no negar, lo que cada día debería ser eso. Y ahí la palabra es donde sería importante. Cada día es resucitar a un nuevo día, que era el que usted ya traía, con el que cada día le ofrece una nueva oportunidad de vida. Espero me entiendan. Si hay preguntas o demás, qué rico que las podamos hacer. Y si no, ya voy a compartir pantalla para continuar con el libro del Principito y seguir con las analogías. ¿Alguna pregunta por ahí todavía, no? Doctora Jacqueline Prieto, usted hace un momentico, dijo que el reloj sobre el tiempo. Precisamente le recuerdo con todo respeto y a todos los radioescuchas, televidentes de este tan lindo y exitoso programa de instrucciones sobre la reflexión del ser en el hacer, nos quedan creo que aproximadamente 10 minutos para contestar de pronto algunas preguntas que me están haciendo. Aquí tenemos al doctor César Augusto Guerrero, quien ha sido un guerrero en la vida y ha escuchado este programa desde aquí también, ha estado al lado mío escuchando el programa y él tiene para hacer de pronto una pregunta. Con ustedes, el doctor César Augusto. En algo. Cuando hace la pregunta inicia sobre el virus, claro. Yo luego hablo en general de si eso no es, no no podríamos, porque ahí, acuérdense, ahí sean los oyentes, que algunos dicen que fue como una guerra biológica que afectó, que le mandaron, bueno, cada uno tiene una versión del virus. Yo soy más trascendental, entonces yo digo, listo, no importa de dónde salió, pero está. Y es algo que no sabemos cómo manejarlo. Claro, hay algunos que dicen que nos han encerrado, pero claro, usted puede salir, sino que si se muere no puede decir, oiga, no salgan porque me morí, con todo el respeto, sino que ahí es donde eso que se llama autocuidado, por eso debemos hacerlo y seguirlo. Claro, hay países, hoy por ejemplo estaba hablando una amiga que está en Suecia, que está cumpliendo años y nos hace una videollamada y todos emparrandados, pero es que allá no tocó tan duro el virus. Entonces allá no tienen tapaboca y la gente estaba reunida así como en lo que llamamos normalidad. Pero el abogado César hace un comentario bien interesante dentro de sus apuntes. Es que algunos siguen igual. No pienso que sigan igual, abogado, y todos mis oyentes de esta emisora Cristo Rey Radio TV es porque a todos nos afectó. ¿Cuál es lo interesante de lo que se está dando del análisis? Es que no solamente le tocó a los pobres, sino a un montón de gente, porque primero nos moríamos los pobres que no teníamos para ir al médico, pero ahora se mueren los que tienen para ir al médico. Con todo el respeto de la gente que me escucha de mi querido país, los congresistas que no deberían estarse ganando todo lo que se ganan, y los que se ganan todos esos millones igual se están enfermando y se han muerto y demás, quienes no tienen la misma situación. Entonces yo no puedo decir que la gente sigue igual, porque algo que ha generado es miedo, pánico. Algunos con el pánico pues no salimos, porque puede que de verdad sea o no sea. Algunos al contrario salen y dicen que si tienen que morirse pues que se mueran, pero que no se van a morir de hambre, y también tienen toda la razón. Entonces también tocas otro punto que me llama mucho la atención, es que todos los países fueron afectados económicamente, pero más Latinoamérica, Centroamérica, Latinoamérica para abajo, porque nosotros no nos hemos pensado como potencia, sino para el día.
que llamamos trabajo independiente. Entonces, cada uno trabajaba en su mayoría independiente. ¿Por qué la crisis es tan delicada? Porque esos independientes no tenemos cómo llevar comida a las casas. Y si hay más independientes, que son los que venden los tintos, los que trabajan en cafeterías, todos aquellos personajes que se vieron afectados radicalmente porque la economía no les permite, porque ahora sí, cuando hablan de enfermedad mental, siento que esa va a ser una de las grandes. Cuando dicen es que se ha aumentado la delincuencia. Claro, hay personas que dicen, yo no voy a dejarme morir de hambre ni voy a dejar a morir a mi familia. Yo le quito al que tiene, pero ¿qué le hace pensar al que le quita al que tiene que de verdad tenga? Porque nosotros vivimos en una cultura desigual. El hecho que se vista más o menos o bonito, digámoslo en un término para que todos nos comprendan, no quiere decir que tenga. De pronto quiero contar una experiencia que me pasó hace unos 10 años. Yo vivo en un sector... Doctora Jacqueline. Dime. Doctora Jacqueline, con el debido respeto que usted me merece y que merecen todos las radioescuchas, nos queda 1 minuto para estar en el aire. Dios me le bendiga, doctora, y yo creo que vamos a tener que dejar estas preguntas para la próxima reunión. No, pero entonces sí, gracias. Para cerrar en el minuto y atendiendo las llamadas del chat y demás, no pensemos en qué puede afectar o no, sino piensen usted cómo se cuida, cómo cuida su entorno, y esos seríamos más los que nos protegemos y asimismo protegeríamos a más personas para no caer en el intento. Es un tema muy complejo, abogado y demás desde personas que nos escuchan y que nos pueden ver luego, pero ánimo, no desfallezcamos hasta que podamos vencer esta situación tan adversa. Gracias, Padre, igualmente, y encantada de poder dejar esas reflexiones del ser en el hacer. Doctora, me dice la coordinadora o la persona que está en el máster que nos quedan todavía 10 minutos más. Que nos quedan todavía 10 minutos más. ¿10 minutos? Bueno, de pronto el capítulo lo dejamos para otro momento y no cortar lo que estamos hablando, pero entonces en ese orden, de acuerdo a lo que están preguntando, no sé si ustedes se hayan visto una película que es Matrix. Matrix es una serie y ahí hablan sobre la Matrix, que es una máquina que le hace creer al otro, y de pronto la confusión está en los conceptos. ¿Qué es normalidad? ¿Qué es realidad? Y en ese orden, cuando comprendemos esa realidad que es de cada uno, que no es general, porque recordemos que hay un autor, Rodolfo Ginás y Humberto Maturana, y todos los que trabajan desde la biología nos dicen que nosotros no vemos lo que vemos, que el ojo tiene unas capacidades, unos filtros en los cuales esa información se fue. Sí, ¿sabe qué es lo que me llama la atención de pronto de Matrix? Es que es una serie que viene mostrando unas puertas y le pregunta al elegido, y si nosotros empezamos a mirar cuál es el elegido, ¿qué elegimos? Y me llama la atención es porque él llega a una de las puertas y cuando dice ¿qué es ser el elegido? Tengo una responsabilidad muy grande, y luego tiene que continuar haciendo unas acciones que él ni siquiera sabe qué es lo que debe hacer. Es una película, pero si nosotros lo llevamos a nuestra vida cotidiana, siento que a veces eso es lo que intentamos hacer por escapar de esa realidad. Entonces es muy doloroso, como de pronto alguien nos mencionaba ahorita, de los sueños, y que los sueños, claro, es algo bien curioso, pero quería mencionar lo de la biología porque eso sí es cierto. Ellos dicen que esa realidad que nosotros conocemos como realidad no es. Si la desfragmentamos a través de la biología, solo veríamos rayos de luz. Entonces, no entenderíamos tampoco por qué vivimos. Pero dentro de esa normalidad, gracias Shirley, porque ahí es donde esas caras, esos vestuarios, si nosotros miráramos la normalidad, entonces todos estaríamos vistiéndonos igual, comiendo igual, haciendo. Entonces siento que es el momento como de reflexionar.
y reinventarnos volvió también una frase normal, porque dicen, no, reinventémonos. Claro, cuando económicamente la gente profesional, sobre todo, no llegan los ingresos, pues ¿qué tiene que hacer? Cambiar el chip y reinventarse con lo que sabe para poder traer dinero a las casas. Entonces siento que la metodología tanto pedagógica como social, política, religiosa y demás está ahí en ese proceso de reflexión, sin decir cuál sea mejor o no, sino estamos en un proceso de reflexión y es la educación y los jóvenes los que aportarán a esa transformación de lo que viene después de este proceso. Y bien, mis queridos radioescuchas, estamos dando ya para finalizar este programa tan instructivo, que no tiene nada que ver con religión, pero sí con nuestro comportamiento total, de la reflexión del ser en el hacer. Nosotros los seres humanos ha dado un punto sobre la I. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a los demás respetando a cada quien como es? Y yo personalmente, Tito Aranda, aquí en este momento entiendo que no debemos quedarnos totalmente en la tradición, pasando al tradicionalismo, porque tenemos que avanzar, tenemos que pensar en un desarrollo, por supuesto, respetando la fe y creencias de todas las personas. Mi querida doctora, Dios me la bendiga de todo corazón por este programa tan exitoso, y mis queridos radioescuchas y televidentes de Cristo Rey Radio Ontario, California, hemos terminado este programa tan exitoso, un poco inconcluso por el tiempo. Desde Bogotá, Colombia, Fusagasugá. Entonces nos despedimos con la canción La Loca Margarita. Uy, qué nota. Muy bien, padre y oyentes, que tengan un excelente inicio de semana y que sigan pensando y reflexionando sobre ese actuar en el hacer. En este sector de Soacha, promocionando el zapato económico de todas las marcas, Adidas, Nike, Puma, Lacoste y Nacional importado, y Ceros. También aquí en el municipio de Soacha tenemos todo lo del calzado a buen precio para que nos visiten aquí en la calle 13, San Fermín. Yo soy el administrador de este local. También apoyamos aquí al padre Tito. Cada diciembre lo apoyamos con calzadito para él darle a las personas más humildes. También queremos que nos conozcan a nivel nacional y a nivel internacional. Esa es la idea de nosotros con este local, que tenemos buen surtido, bonito y económico. ¿Qué más les cuento? Aquí también el protocolo de seguridad es lo más importante. Primero, si se tapaboca, todo. Eso es lo que tenemos aquí en este local también. Bien, mis queridos radioescuchas para el mundo entero. Yo soy el padre Tito Aranda, doy testimonio, fe, que el señor Fermín, en cabeza de aquí el caballero administrador, nos dona todos los diciembres zapatos de todas las marcas, de todas las edades, de todos los números, para llevarle a los niños de población vulnerable de este municipio, y he querido hacerle este comercial bonito de gratitud con el permiso de Cristo Rey Radio Ontario, California, en la cabeza del padre Pablo Duque. Dios me le bendiga, mi querido amigo, y me le da un saludo muy efusivo de agradecimiento, de gratitud al señor Fermín. Muchísimas gracias, Dios le bendiga. Muy amable, muy amable, choque eso, muy amable, Dios le bendiga. Dios les bendiga.
bendiga, muchas gracias. Entonces utilizamos el tapaboca y aquí siempre utilizando las recomendaciones de bioseguridad. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Señora Mónica, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenido aquí a este almacén que se le recibe con mucho cariño aquí. Muchísimas gracias, señora Mónica. Soy testimonio para todos los que nos escuchan, nos ven a nivel nacional e internacional, que la señora Mónica ha venido todos los diciembres haciéndonos un aporte voluntario incondicional para ayudar a las mamitas, a las maternas, a las jóvenes. Nos ha regalado ropa de todas las edades, nos ha regalado también un Moisés, que lo recuerdo hace más o menos 4 o 5 años, y para los niños de población vulnerable. Soy testigo de que esta señora ha sido una fiel servidora de nuestra misión. Dios les bendiga, les invitamos a que vengan, la conozcan y conozcan todos sus productos y sobre todo la atención que ella manifiesta y unos precios de verdad baratos, económicos. Les invitamos a todas las personas que quieran visitarnos acá, a este centro comercial. ¿Cómo se llama? Bendiciones maternas. Bendiciones maternas, y el centro comercial. Y algo más. Y algo más. Centro comercial Sanremo. Eso. Dios les bendiga, señora Mónica, y una feliz Navidad. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias por su visita. Dios les bendiga. Y con mucho cariño. Muy amables, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos los queridos radioescuchas del mundo entero. Desde Soacha, Cundinamarca, Colombia, estoy aquí dando un testimonio que don Guillermo, mes a mes de diciembre, ha venido obsequiándonos detalles, juguetes, ropa de los niños para los bebés, y él de muy buen corazón lo ha obsequiado, y yo lo llevo a esos niños de población vulnerable. Para el mundo entero, dale las gracias a don Guillermo, invitarlos a que vengan a visitar en este su almacén de la calle 13 del centro comercial San Remo. Dios les bendiga, don Guillermo, muchas gracias y feliz Navidad. Dios les bendiga, muy amables.